He decidido abordar estos temas porque son temas muy recurrentes y porque me doy cuenta de que cada vez están arrastrando muchísima gente a separarse de la iglesia y a dejar de acudir a los sacramentos, ¿no? He de decir, por ir directamente al grano, que el sedevacantismo en todas sus vertientes, tanto benevacantistas como sedevacantistas, es totalmente absurdo y es totalmente antibíblico, porque el Señor ya nos advirtió de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que las puertas del infierno no prevalecerían en su iglesia. Han habido muchísimos papas malísimos. Francisco es uno de ellos, ha sido un pontificado nefasto que ha hecho mucho daño en la iglesia y ha creado muchísima confusión. Pero, nos guste o no nos guste, ha sido el papa legítimo. Y cuando la iglesia decida, si es que lo decide alguna vez, pues será declarado antipapa, si así lo decide la iglesia, si así lo decide la iglesia, no si así lo decidimos nosotros con nuestro criterio personal, porque hay que recordar que nosotros no tenemos potestad ni capacidad para excomulgar absolutamente a nadie o decidir si un papa o un obispo es legítimo o no es legítimo. Entonces, pues teniendo en cuenta de que es obvio de que el Señor no puede mentir, ¿no? Porque si no estaríamos siguiendo una religión falsa, y de que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia fundada por Jesucristo en la cabeza de San Pedro, siendo él piedra indefectible, ¿no? Y teniendo la promesa de que va a estar el Señor con nosotros hasta el fin de los días, pues el sedevacantismo queda totalmente refutado. Porque si durante los 12 años de Francisco efectivamente no, ha sido un papa inválido, lo han sido también, por lo tanto, todas las misas que se han celebrado en su nombre. Por lo tanto, hemos estado 12 años en todo el mundo sin misas válidas. Y eso es totalmente imposible. Eso es totalmente imposible. Segundo, pues ya he visto también a mucha gente que no llevaba León XIV ni 5 minutos como papa y había gente que lo estaba excomulgando, y lo cual no deja de ser una temeridad y una tontería, ¿no? Porque todavía nadie sabía nada de este hombre hasta que fue papa y de repente todo el mundo lo sabe todo, salen planes de Francisco para que asegurarse de que la elección fuera este hombre, cuando no han parado de sonar todo el rato el Parolín y al cardenal filipino, que gracias a Dios no han salido ninguno de los dos. Y ahora, pues no, ahora toca, ¿no? Según los profetas y la Inquisición de Twitter y de Internet, pues que no, que en realidad era Monseñor Prevost, ahora León XIV. Hay que alejarse sobre todo mucho de estos profetas, de estos pseudoprofetas de Internet que dicen tener visiones. Además lo dicen, ¿no? Con mucha autoridad. Me ha revelado el Señor me ha dicho tal, el Señor me ha dicho cual, la vidente no sé cuántas, ninguno aprobado por la Iglesia, por cierto. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que los videntes que sí aprobó la Iglesia, por ejemplo, véase hoy que estoy grabando este vídeo el día de la Virgen de Fátima, pues los pastorcillos de Fátima, esos niños humildes, muy humildes, y no ya hablo de su condición socioeconómica, al igual que todos los videntes aprobados por la Iglesia, vuelvo a repetir, no iban alardeando de que habían tenido visiones, todo lo contrario, se callaban y si lo decían era por obediencia o por necesidad, pero nunca alardeaban, nunca alardeaban. Y luego, pues estos profetas de Internet, estos aprendices de Isaías y de Jeremías, ¿no? Sobre todo, pues, que no paran de predecir catástrofes y el fin del mundo, se olvidan de otra palabra del Señor, ¿no? Especialmente en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, cuando dicen: no os corresponde a vosotros saber los tiempos que el Padre ha fijado en su providencia. Bueno, a lo mejor no la cita así textual, pero es así, ¿no? Cuando le pregunta a Felipe: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Por otra parte, también nos olvidamos lo de siempre, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora, y el Señor vendrá como ladrón en la noche, de forma inesperada. Y luego, pues, que nos han cumplido otros signos, no se han convertido los judíos, no ha aparecido el anticristo. O sea que yo no voy a negar que puede ser que estemos entrando en los últimos tiempos. No lo sé, y tampoco me quita el sueño, la verdad, esta cuestión. Pero lo que sí que voy a negar es que el fin del mundo sea inminente, ¿no? Ahora, recordando las profecías de Fátima, sí, habrán guerras, pero no tiene por qué ser la guerra de Ucrania,
y que Rusia se convertiría al catolicismo y que se haría efectivamente en un contexto de guerra en una iglesia del Inmaculado Corazón de María, con muchos cadáveres por las calles. Eso evidentemente no ha pasado, todas las consagraciones que se han hecho no han sido siguiendo la fórmula pedida por la Virgen de Fátima, del Papa, junto con todos los obispos del mundo consagrando Rusia, han sido siempre por fórmulas ambiguas o incompletas, que no por sí, no voy a decir que no sean válidas, pero no era la fórmula que se pidió. Pero bueno, este es otro tema, no me quiero desviar. En fin, voy a decirles simplemente muchas de las tonterías que he tenido que escuchar, ¿no? Por ejemplo, que en septiembre de 2023, que se iba a acabar el mundo, que las zonas de costa pues se iban a inundar, ¿no? Se las iba a tragar el mar. Pueden estar contentos los madrileños que por fin van a tener playa, de ser así. ¿Qué más? Bueno, que la vacuna era la marca de la bestia. Evidentemente no era la marca de la bestia, era simplemente veneno para matar gente. Que si son los últimos tiempos, por la confusión que hay, miren, si miren ustedes los 2000 años de historia de la Iglesia, han habido etapas igual de malas o incluso peores, con el arrianismo, el protestantismo, la Revolución Francesa, donde hubo verdaderos genocidios contra los católicos, en la Comuna de París, en la Vendée, donde los documentos oficiales, los informes que mandaban los generales a París se jactaban de que habían aplastado la cabeza de los niños bajo las pezuñas de sus caballos, que no habían dejado vivo a un solo vandeano. La Cruzada de Liberación Nacional en el 36, aquí en España, donde se mataba a la gente por ir a misa. Las revoluciones comunistas a lo largo y ancho de Europa, ¿no? En Ucrania, en la propia Rusia, en Polonia, también en Alemania, ¿no? En la República de Baviera. O sea, se han hecho tropelías. El Imperio Romano, sin ir más lejos, el Imperio Romano, donde te devoraban las fieras. Y todo decía, y épocas mucho peores que ahora. Muchísimo peores que ahora. No voy a negar que la apostasía que tenemos hoy día es muy grave, pero tenemos que tener fe. Dios no va a abandonar a su iglesia y no abandona a su pueblo. Y si miramos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando era infiel a Dios, Dios lo castigaba pues con el exilio, con la destrucción de Israel o del reino de Judea, pero siempre cuando se arrepentían volvían a la fe. Y entonces Dios restauraba su reino. Pues esto es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Estamos pasando un castigo por nuestros pecados. Entonces, todo esto no pasa por apartarnos de la iglesia, por señalar con el dedo, ¿no? Más bien, ten misericordia y sin dejar de denunciar los errores, reza por los pecadores, que creo que es la postura más correcta y más cristiana y más caritativa. Y al final, si sigues los consejos de la Virgen de Fátima, si rezas, si haces sacrificios por los pecadores, al final se acabarán convirtiendo. Si haces que Cristo se refleje en ti, al final eso hace mucho más que todas las críticas estas agrias, que toda esta difamación, ¿no? Porque muchas veces se cae en eso, se cae en difamación, se cae en calumnias, porque no podemos darle credibilidad a lo primero que leemos por internet. No se puede, especialmente cuando son materias tan graves como esta. Y sí, me podrán decir, San Roberto Belarmino decía que tal, que cual. Miren, por encima de San Roberto Belarmino está el Evangelio, está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clarísima. Hasta el fin del mundo, estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Pero no dice, menos 12 años que durará el pontificado de Francisco. No, eso no lo dice en ningún lado. Entonces, pues nada, yo creo que no nos debemos alarmar en absoluto por el fin del mundo, porque el fin del mundo puede ser mañana, ¿eh? Y lo que debemos de verdad estar preocupados es por estar en gracia de Dios, por arrancar de nosotros todo lo que no nos conduce a Dios y por tratar de que Cristo se vea en nosotros y que hacer que se haga presente en nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestro círculo de amigos, en nuestro trabajo. Ese es nuestro campo de acción y no ocuparnos de lo que está pasando en Roma, que muchas veces es muy grave y de verdad lo entiendo, pero debemos no olvidar de que Cristo se hace cargo de su iglesia. Cristo no va a dejar que su iglesia perezca. La iglesia no puede ser destruida y no la van a destruir nunca. No la han destruido los protestantes, no la destruyeron los albigenses, ni los cátaros, ni los comunistas, y no la van a destruir esta panda de pintamonas que son los modernistas, que cada vez son menos, porque no convencen a nadie. Entonces, pues nada, señores, simplemente decirles que hay que tener confianza en el Señor. Hay que tener confianza en el Señor.
estamos en sus manos y hasta el último de nuestros pelos, en mi caso serán los de la barba, están contados y no perecerán. No perecerán. Por lo tanto, no se dejen robar la paz. No se dejen apartar de la iglesia. Nosotros tenemos que estar dentro de la iglesia. Y si dentro de la iglesia hay manzanas podridas, lo que hay que hacer es evitar que esa podredumbre se expanda, pero no salirnos nosotros de la iglesia. Los que están fuera de la iglesia son ellos ya, no nosotros. Simplemente aguantemos, seamos fieles, perseveremos, recemos, hagamos sacrificios por los pecadores, especialmente por los modernistas, por los enemigos de la fe. Recemos mucho por esas personas, porque nunca sabremos, parafraseando a San Francisco de Sales, si aquel hereje o si aquel pagano, no sabemos si Dios le tiene reservado a nosotros un sitio más alto en el cielo que a nosotros, porque no sabemos si esa persona se va a convertir y si va a dar más frutos que nosotros. Entonces, tengamos sobre todo mucha humildad y mucha caridad a la hora de criticar y guardémonos de los falsos profetas. Pues ya está, con esto termino. Simplemente, señores, compartan por favor este vídeo. Si quieren criticar, esto ha sido mi humilde opinión, critiquen todo lo que quieran. Lo que sí que no voy a hacer va a ser entrar a debates. Si quieren correcciones fraternas, me parece absolutamente muy bien. Y si me quieren excomulgar también por esto que acabo de decir, también me parece muy bien, no me va a quitar el sueño. Voy a dormir como un tronco igualmente. Así de claro. Pues nada, viva Cristo Rey y viva España.